¿Qué tal amigos? Seguimos con los problemas de dinámica y esta vez vamos a encontrar una expresión general para la magnitud que va a tener la aceleración del siguiente sistema. Tenemos una caja que es empujada por una fuerza F θ grados por encima de la horizontal. Esto es algo parecido como cuando la mamá empuja una carriola o el carrito del supermercado. Está empujando y el ángulo que forma el brazo con el eje horizontal es de θ grados. Entonces, además de eso tenemos la fuerza de reacción normal, el peso y una fuerza de fricción dinámica que se va a oponer al movimiento y por lo tanto va a ser negativa. Recordemos también que nuestra segunda ley de Newton en forma vectorial la podemos descomponer en dos ecuaciones escalares y nos van a ayudar a nosotros a determinar esa expresión general para la aceleración en la dirección X. Vamos a comenzar con una expresión para la suma de las fuerzas en Y. Entonces, suma de fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué fuerzas en Y tengo yo? Observemos nuestro diagrama de fuerzas y veamos que la fuerza normal es positiva. N es positiva. Menos el peso es negativo, mg. Menos una partecita de esta fuerza es negativa también, es Fy. Pero Fy, ¿cómo se calcula? F seno del ángulo. Menos F seno del ángulo. Y eso va a ser igual a masa por aceleración en Y. Pero les pregunto, ¿cuánto vale la aceleración en Y de ese sistema? 0. Este sistema no se está moviendo en la dirección Y, por lo tanto esto es 0. Igual a 0. Y de ahí despejamos la fuerza normal. Está restando, los mando sumando. Y la fuerza normal va a ser igual a mg más F seno del ángulo. Vamos a señalarla así, porque más adelante lo vamos a necesitar. Ahora sí seguimos con la suma de fuerzas en el eje X. Suma de fuerzas en la dirección X. Y eso va a ser igual a... Fíjense que una componente, una parte de la fuerza, le corresponde a la dirección X. Y eso sería Fx, que es igual a F coseno del ángulo. Menos... Ni la normal ni el peso influyen en la dirección X, pero la fuerza de fricción dinámica sí. Menos fuerza de fricción dinámica, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y la aceleración en X es la expresión que nosotros queremos encontrar. Hay que sustituir cuánto vale la fricción dinámica. Volvemos a pasar F coseno del ángulo menos, recordemos cómo se define la fuerza de fricción dinámica. Se define como el coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Pues eso lo ponemos aquí. El coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Pero cuánto vale la fuerza normal? Ya lo tenemos aquí, miren. mg más F seno del ángulo. Pues lo sustituimos aquí. F coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal, que es todo esto de aquí, mg más F seno del ángulo. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Ya casi terminamos. ¿Qué nos falta para dejar a la aceleración sola? Despejar y pasar la masa al otro lado. Entonces, por lo tanto, la aceleración en X va a ser igual a F coseno del ángulo menos el coeficiente por la fuerza normal, que es todo esto, entre la masa. Y esta expresión que tenemos aquí, pudiéramos decir que es una fórmula general para calcular las aceleraciones siempre que tengamos una configuración de esta forma. Hay que seguir estudiando y nos vemos en la siguiente clase.